En la clase de hoy vamos a comenzar a cerrar el tema de conductores, introduciendo un elemento que es muy común tanto en la física, digamos, más vinculada a la electrostática, como en lo vinculado a los circuitos eléctricos. Van a ver que ambas partes de esta materia, la parte A hasta el primer parcial y la parte de B hasta el segundo parcial, tienen como una estructura parecida. Primero hablamos de magnetostática y electrostática, y después una segunda parte de magnetostática. Después hablamos de una parte de campos eléctricos en sistemas materiales, y después lo mismo de campos magnéticos, ¿no? Y vemos los fenómenos de inducción en ambos casos. Y por último hablamos de circuitos de corriente continua en esta primera parte y circuitos de corriente alterna en la segunda parte. O sea, es una estructura como que se repite en esta materia, ¿no? Campos, medios materiales y circuitos, tanto para la primera parte como para la segunda parte. Y una de las cosas que hacemos es en esta unidad 2 y en la unidad 5, construimos los elementos eléctricos o electrónicos que después utilizamos para formar esos circuitos, ¿sí? Y hoy vamos a introducir este elemento que les contaba, que es el capacitor. Para esto déjenme brevemente repasar como la idea principal que nos llevamos de la clase pasada. Y la primera idea, si se tienen que llevar una sola, es que hay una relación lineal entre carga y potencial de un capacitor. Y esto vale para todos los capacitores. Carga y potencial no son dos variables desacopladas, sino por el contrario, si yo determino la carga, el potencial queda unívocamente determinado. Si yo determino el potencial, la carga queda unívocamente determinada. Y tenía situaciones en las cuales yo podía trabajar a potencial constante, por ejemplo, conectando un conductor a una pila o a tierra, y de esa manera podía intercambiar carga con esa batería, con esa pila. O podía trabajar a carga constante, que es simplemente pensar en un conductor que tengo separado de cualquier otro conductor, y entonces no importa cómo yo lo mueva, la carga de ese conductor se tiene que mantener constante, y por lo tanto lo que cambia es su potencial. Lo que vinculaba carga y potencial era una constante C, que es la constante de capacidad del conductor, que como habíamos visto es una constante puramente geométrica. Está asociada únicamente con la forma del conductor. Si es redondo, si es esférico, si es cilíndrico, si es plano, si es más parecido a una línea recta. Eso está todo metido en esa constante C. Y se puede calcular por integración directa, pero muchas veces esta constante se mide. Se mide de manera, ya sea de manera experimental, o también, quiero decir, mido potencial y carga, ¿sí? O también puedo hacer la cuenta de, para una situación particular, cuánto vale la carga, cuánto vale el potencial, y calcularse como el cociente de esas dos cosas, ¿no? Y lo que hemos visto es que cuando tengo un sistema de dos o más conductores, esta relación lineal, Q es igual a la capacidad por el potencial, se puede expandir a una sumatoria, donde digo que la carga del conductor 1 es igual a una cierta capacidad 1,1 por el potencial 1, más una capacidad 1,2 por el potencial 1,2, y si hubiera más sería más una capacidad 1,3 por el potencial 3, y así sucesivamente. O sea que la carga de cada conductor era una combinación lineal de los potenciales de todos los demás. Y estos coeficientes también son puramente geométricos. Lo que es importante es entender es que el C11 en realidad es un nombre que no es del todo feliz, porque no es que solamente depende de sí mismo, sino que es el C11 en la condición en que está en este sistema de conductor. Y lo mismo con el C22, el C21 y el C12. También habíamos visto que estos coeficientes, los que estaban en la diagonal, los CMM o CNN, o sea, los que tienen M y N iguales, son positivos. Y en cambio los que están fuera de la diagonal, ¿sí?, son negativos. O sea, si yo me imagino una matriz de coeficientes
como una cosa así. Bueno, tengo los que están en la diagonal, que son todos mayores que 0, y los que están fuera de la diagonal son menores que 0. Además, les había dicho, esto todavía no lo probamos, pero que CMN es igual a CNM. O sea que este triángulo de arriba es igual a este triángulo de abajo traspuesto. ¿Ok? Eso es lo que nos queda por probar todavía. Y como dije, acá lo estoy haciendo para 2 conductores, pero esto se puede expandir para cualquier número n de conductores. Y de acá habíamos calculado también cosas como la energía, la fuerza entre conductores, etc. Sí. Me preguntan acá si se puede extender para un n continuo. No, y es un n discreto, claro, un número finito de conductores, exactamente. Porque un número, si querés, cada conductor es continuo, ¿ok? Y si yo los pongo 2 conductores en contacto entre sí, son un solo conductor, por definición. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir otra vez en el carga y potencial en un sistema de 2 conductores que vamos a llamar capacitor, ¿no? Entonces vamos a como retrotraer el camino que hicimos. Lo que hicimos hasta ahora fue definimos para 2 conductores, después definimos para n conductores, calculamos la energía, la fuerza, etcétera, n conductores, y ahora volvemos para 2. Entonces, supongamos que definimos una superficie de Gauss, por acá, y esa superficie de Gauss está definida que tal que pasa por adentro del conductor. Como repetimos, creo que todas las clases desde que arrancamos esta sección, el campo adentro de un conductor es nulo, siempre. Porque si no lo fuera, las cargas que estuvieran ahí se reacomodarían hasta anular el campo interior. Entonces, acá el campo es nulo y por lo tanto el flujo es nulo. Y si el flujo es nulo, la carga encerrada es nula. ¿No? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, yo no sé cuánto es la carga de esto, pero supónganse que la carga está distribuida adentro del conductor 1, en el conductor 2, ¿no? Ahí noten que el conductor 2 está conectado a tierra. Sí. Seguridad. Sí. O Andrés. Entonces, algo que yo puedo hacer es decir, bueno, de vuelta, no sé cuánto es la carga, pero si hubiera carga, yo ya sé que va a estar distribuida en el contorno del conductor 1, ¿sí? Y en los contornos del conductor 2. ¿No? Pero no sé cuánto vale. Pero lo que sí sé es que esta carga más esta carga suman 0. Porque están adentro de la superficie de Gauss que tiene flujo neto igual a 0. La voy a llamar Q2 interna. Y estos sumados, bueno, lo voy a poner así, lo voy a poner distinto para que se entienda mejor.
Esto, carga encerrada, vale 0. Y a esto lo voy a llamar, entonces dije Q1. Y esto lo voy a llamar más Q2 interna. Y eso, la suma de estas dos cosas vale 0. ¿Se entiende eso, no? Esto es como repetir lo que ya vimos varias veces. Las cargas están en los bordes de un conductor y la carga encerrada por una superficie de Gauss dentro del conductor es nula. Buenísimo. Y después la otra cosa que sé es que el conductor está conectado a tierra, el número 2. Y entonces si yo agarro estas ecuaciones que tengo acá, puedo decir que esto vale 0 y esto vale 0. Fíjense que estoy como rehaciendo la cuenta que hice el primer día que les conté de sistemas de conductores, nada más que al revés. Ahora aparto las ecuaciones y las evalúo en un caso particular. Bárbaro. ¿Sí? Y esto es 0, otra vez lo voy a anotar acá, porque está conectado a tierra, ¿no? Es la definición de que esté conectado a tierra. Uy, bueno. Entonces, si yo... Este que estaba más abajo, esto. Si yo limpio esas ecuaciones que están ahí arriba, me queda que Q1 es igual a C11 por B1 y Q2 es igual a C21 por B1. ¿No? Y recuerden entonces que Q1 es esto que está acá y esto es igual a menos Q2 interna. Y esto es Q2 interna. ¿Sí? Y esto sería Q2 externa. Q2 externa más Q2 interna es Q2. Lo que nadie me dijo es por qué esto es igual, esta igualdad vale. Porque yo hasta ahora había mostrado que Q1 era igual a Q2, a menos Q2 interna porque el flujo era nulo. Pero ¿por qué ahora estoy diciendo que Q2 es igual a menos Q1, que es algo más fuerte? ¿Se entiende eso, no? Porque el flujo encerrado era nulo. Yo dije que la carga encerrada era nula. Y yo dije entonces que Q1 más Q1 más Q2 interna es nulo. Pero fíjense que esta última ecuación lo que me está diciendo es que Q2 más Q1 es nula. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Ideas? ¿En casa? Porque está a Tomás, tierra, está enganchado a tierra, ¿cómo se dice? Sí. Porque está... ¿Quién me habla ahí? ¿Sí? María, María, contame, ¿por qué? porque está enganchado a tierra. Porque está tierra y entonces, ¿qué puedo decir? Que el potencial total tiene que ser nulo. Correcto, el potencial total tiene que ser nulo y entonces La carga encerrada total también. la carga total también, claro, pero la carga encerrada, ¿por qué superficie de Gauss? Por la externa de Q2. Claro, vos lo que me está diciendo es, hacer una superficie de Gauss así, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, recapitulemos ese razonamiento. El conductor 2 está a tierra. Y como el conductor 2 está a tierra, el potencial 2 es 0. Pero el potencial 2 es 0 y el potencial en el infinito también es 0. Acá en el infinito el potencial es 0.
Entonces, si tengo una superficie, que es el conductor, cuyo potencial es 0, esa es una de las condiciones de borde, y la otra condición de borde es que el potencial en el infinito sea 0, y no tengo cargas, porque fuera del conductor no tengo cargas, tengo que resolver la ecuación, el laplaciano del potencial es igual a 0 en todo el espacio, con una condición de borde que es 0 en toda la superficie de ese espacio. Y por lo tanto, la solución es que el potencial es 0 en todo el espacio. ¿Está bien? Entonces, el potencial es 0 en todo el espacio, y por lo tanto, el campo va a ser nulo en todo el espacio, porque moverme de cualquier lugar a cualquier otro lugar también va a ser nulo. Cualquier superficie de Gauss que haga va a tener que tener flujo 0, y eso pueden encontrar que, dadas las condiciones de borde, les da un potencial y un campo nulo. Entonces, el campo afuera es 0, y por lo tanto la carga encerrada es 0, y por lo tanto, no solamente la carga 1 es igual a menos Q2 interna, sino que la carga 2 es igual a menos Q1, por lo tanto, no tengo cargas en la superficie Q2, en la superficie externa de 2. No tengo densidad de cargas, Q2 externa vale 0. ¿Sí? ¿En casa también? ¿Bien? Muy bien, María. Entonces, fíjense que de comparar estas dos ecuaciones, yo llego a que C11 es igual a menos C21 en este caso particular. ¿Está bien? Simplemente de comparar que Q1 es C11 por B1 y Q2 es C21 por B1, y bueno, dado que C y eso vale menos Q1, puedo despejar de ahí cuánto vale C11 y C2. Buenísimo. Entonces, la capacidad de un capacitor, que es este elemento que vamos a definir, es C11 o menos C21. Y vamos a llamar capacitor a un sistema de dos conductores donde uno rodea al otro. ¿Ok? Por supuesto que no es la única forma de construir un capacitor. Después vamos a ver que hay capacitores donde están como entrelazados, en fin, hay un montón de geometrías posibles. Hay capacitores que tienen como múltiples capas, en fin. Pero conceptualmente vamos a empezar con esta definición que es útil para trabajar. Y eso lo llamamos la capacidad del capacitor, ¿no? Noten que no es la capacidad del conductor. No es el C de Q es igual a C por B, ¿no? Es la capacidad de un sistema de varios conductores organizados de esta manera. Y puedo hacer algo más con esto. Fíjate que lo que dice acá es ahora decir, bueno, el conductor 2 no está ya más a tierra. Ahora está a un potencial B2. Y el potencial 1 está a un potencial B1. Entonces, utilizando las ecuaciones anteriores, lo que puedo hacer es decir que Q1 vale C por B1 menos C por B2, y Q2 vale C por, menos C por B1 más C22 por B2. Si yo agrupo, y esto es lo que quería llegar, noten cómo lo que importa en esta ecuación es que la carga en el conductor interno es proporcional a la diferencia de potencial entre el conductor interno y el externo. Y la carga en el conductor externo, en Q2, es menos C por B1 más C22 por B2. ¿Sí? Simplemente lo que hice fue reorganizar los parámetros diciendo que C11 es C, digamos. Sí. No, iba a consultar si ahora la carga 2 exterior ahora no es nula, ¿no? Claro, me preguntan si la carga exterior es nula o no.
la carga 2 exterior. En este caso no, porque hay un potencial no nulo en principio, en el conductor 2, y no sé cuánto vale si el infinito vale 0, tengo un campo que va de Q2 hasta el infinito. Claro, exactamente. El hecho de que pueda escribir esto así es porque, si volvemos a las ecuaciones anteriores, C2,1, perdón, y C1,2 son iguales y de signo opuesto. ¿Sí? Perdón, son iguales y del mismo signo, quiero decir, y de signo negativo. Esto, ¿no? Bien. Bárbaro. Entonces, algo que puedo hacer también es escribir Q2 como menos Q1 por una constante C' por B2. Lo único que hice acá fue decir lo siguiente. Q2 es menos C por B1 más C22 por B2. Pero fíjense que yo puedo, por ejemplo, despejar que de la ecuación de arriba, Q1 es C por B1, Q1 es C por B1 menos C por B2. Y entonces, lo que hago es, me fijo que este término de acá es este mismo término de acá, con signo cambiado, y lo reemplazo. Y después reagrupo los términos. ¿Está bien? Lo único que hago es escribir que Q2, lo voy a escribir acá para que todo el mundo lo siga, Q2 es igual a menos, abro corchete, pongo el Q1 menos, Q1 más, perdón, C por B2, y ahora le sigue más C22 por B2. Entonces fíjense que si bien esas ecuaciones, B2 aparecen dos términos distintos, y eso es lo que yo agrupé en ese C'. C' es C22 menos A, para que C22, C' es C22 menos C. Menos C. No menos C2. Profe, Sí. una pregunta. Yo no terminé de entender por qué en la primera ecuación no te aparece C12. Porque estamos trabajando dentro de esta forma en la cual C es igual a C11 es igual a menos C21. Y si te acordás, en todos los sistemas de conductores, no importa cuáles sean, las diagonales son mayores que 0 y las antidiagonales son menores que 0, pero además las antidiagonales son iguales, perdón, los elementos no diagonales son uno de los traspuestos del otro. ¿Te acordás que C, M, N era igual a C, N, M? Y entonces, si vos miras acá, C21 es lo mismo que C12. Y es lo que entraría en este término que está acá. ¿Está bien? Ah, genial. Perfecto, no me acordaba eso de los traspuestos. Gracias. Claro. Es lo que decíamos acá. ¿Está bien? Esto que está acá abajo. Entonces, fíjese, en el fondo lo que hice fue escribir un sistema particular en el cual este término es igual a este. Eso es algo particular del sistema que yo estoy escribiendo, pero había algo general para todos los sistemas de conductores, que era que el C21 era igual al C12. ¿Sí? Entonces, lo que está en rojo vale siempre. Lo que está en verde vale para este sistema particular. ¿Está bien?
¿Sí? ¿Me seguiste en casa? Perfecto. Buenísimo. Bien. Hernán, una Sí. consulta. Cuando decimos que C11 es menos C12, en este caso, ¿cuándo aludimos a que en este caso hay una forma geométrica particular que nos diga eso y no es un caso general? Ahí voy, ¿eh? Un minuto. ¿Cuándo decimos que C11 es igual a C12? ¿Sí? Lo Eh, dijimos. sí, eso lo entiendo, pero ¿cuándo dijimos que es este caso particular? Porque en ningún momento dijimos la forma de C11, o la forma del conductor 1, o la forma del conductor 2. No, tal. físicamente lo que hicimos fue al englobar un capacitor alrededor del otro, ¿sí? Y utilizando que la carga, que el capacitor externo estaba a tierra, lo que nos quedó es que la carga 1 es igual a menos la carga 2. ¿Ok? Claro. Y Sí. ahí nos quedó ese aspecto. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento que tengamos un Claro, capacitor exactamente. adentro de otro con el segundo a tierra va a pasar esto. Claro, exactamente. ¿Está bien? Fíjate que acá, bueno, se movió todo el dibujo porque, no sé, pasó algo con la... No sé si ven que está todo desplazado, pero... fíjate que en esta ecuación que está acá, Q2 es igual a menos Q1, ¿ok? Eso lo usé porque el flujo de una superficie de Gauss alrededor del conductor 2 es nulo. ¿Está bien? Y entonces, la carga encerrada tiene que ser nula, y entonces la Tierra le provee las cargas que sean necesarias para lograr eso. ¿Está bien? Bien. Joya. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. Profe, Sí. antes, porque no creo que me confundieran mientras están hablando. 1 y 2 son capacitores o son conductores. O sea, 1 y 2 juntos es un capacitor, ¿no? Claro, exactamente. El 1 es un conductor, 2 es un Ah, listo. conductor, 1 y 2 juntos son un capacitor. ¿Está Listo. bien? No, se me había confundido mientras estaban hablando que le habían dicho a 1 y a 2 individualmente un capacitor, así lo había No, entendido. perdón, sí. Quería Son confirmar. conductores. Ujú. Listo. El capacitor es el sistema en conjunto. Sí. Esto de C11 igual a menos C21, ¿no es consecuencia de que estaba en tierra? Sí. ¿Por qué lo podemos buscar acá? Claro, me preguntan si C11 y C21, que C11 sea igual a menos C21, sea igual entre sí, es porque estaba conectado a tierra de afuera, entonces la superficie de Gauss se anula. ¿Por qué lo puedo usar acá? Porque lo que estoy usando acá en el fondo es superposición. Estoy pensando que si yo conecto el potencial 2 a tierra, pobre una carga equivalente, puedo pensarlo como un sistema que está a tierra, más un sistema que tiene que genera un potencial equivalente que me da B2. Y los puedo separar. Bien. Capacitor plano. Vamos a empezar con este ejemplo para contarles cuál es la metodología, y porque además es uno de los más usuales, aunque acá estamos fallando un poquito con la geometría que yo había dicho, que uno englobe al otro, ¿ok? Pero no importa para lo que quiero hacer ahora, que es simplemente mostrarles cómo uno calcula esta capacidad C de manera experimental, digamos, o sea, sin resolver ninguna cuenta de geometría. O por lo menos no resolverla explícitamente. Entonces, recapitulando, hablamos de conductores, hablamos de sistemas de conductores, dijimos que la capacidad de un conductor tenía que ver con su geometría. Hicimos un sistema de dos conductores que llamamos capacitor, y entonces queremos saber la capacidad de ese capacitor. Yo les dije que la capacidad de ese capacitor, en principio se puede calcular, porque es una integral que está definida, la vimos la clase pasada, y la anterior también, pero también les dije que la mayor cantidad de las veces se mide. Cuando digo se mide, estoy diciéndolo de una manera genérica, se mide experimentalmente, o se mide la carga Q y la diferencia de potencial B1 menos B2, haciendo la cuenta
de cómo es esa diferencia de potencial y cómo es esa carga en cualquiera de los casos. ¿Ok? O sea, en lugar de resolver la integral para C, resolvemos la relación que hay entre B y Q, y esa relación es C. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, dado un capacitor de caras paralelas, ¿cuánto vale la carga dado un potencial? ¿O cuánto vale el potencial dado la carga? ¿Está bien? Para eso voy a poner algunas ideas, que en esta primera vez lo voy a poner con bastante detalle y después lo vamos a poner de manera más sucinta en los siguientes capacitores que vayamos viendo. Creo que todos están de acuerdo conmigo si yo les digo que B1 menos B2 da lo mismo, es ir de B1 a B2 o de B2 a B1, depende del signo que yo elija, ¿ok? Y no importa por qué camino, ¿no? Puedo ir por este camino, puedo ir derecho, puedo ir así, puedo ir del camino que quiera y de todas las maneras me va a dar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Porque el campo eléctrico es conservativo, ¿sí? Y entonces el potencial solo importa, la diferencia de potencial solo depende de la posición inicial, la posición final. Y entonces voy a ir por el camino que me resulte más cómodo, que va a ser obviamente un camino recto vertical. ¿Está bien? Bárbaro. La segunda cosa que creo que estamos todos de acuerdo, entonces, a esto le voy a llamar, perdón, delta B. Les voy a poner acá las cosas que creo que estamos de acuerdo. 1, delta B es independiente del camino. La segunda cosa que creo que estamos todos de acuerdo es que yo podría resolver esto o conectado a una pila o con una distribución de carga o lo que sea, pero en el fondo nosotros ya resolvimos este problema para una distribución de carga sigma sobre una superficie enfrentada a otra. Lo resolvimos un montón de veces. Lo resolvimos cuando hicimos la primera vez por integración directa, después lo resolvimos con Gauss, pero lo resolvimos de un montón de maneras. Y es lo mismo que sea un conductor o que sea una distribución de carga estática. La diferencia entre pensar en una distribución de carga estática y una distribución de carga adentro de un conductor es que la distribución de carga está dada desde el inicio del problema y en cambio la distribución de carga en un conductor es una emergente de que las cargas se pueden mover libremente hasta que anula el campo adentro del conductor. Pero si yo llego a la conclusión, por un montón de razones, de que la carga se distribuye de una manera que yo ya sé cuánto vale el campo para una distribución de carga estática, es lo mismo. Porque el conductor, después de que se redistribuyeron las cargas, es una distribución de carga estática como cualquier otra. ¿Se entiende eso en casa también, no? Entonces, lo que yo les estoy diciendo en el fondo es que da lo mismo pensar que tengo dos placas conductoras o que tengo dos placas cargadas con sigma, y sigma y menos sigma. Lo único que tengo que hacer es pensar si es cierto que dos placas conductoras, una enfrente de la otra, me dan una distribución homogénea de carga en la superficie. Sí. Correcto. Me preguntan acá si que cuando nosotros resolvíamos este problema, o uno análogo, pensamos en los planos infinitos. Efectivamente, nosotros vamos a pensar acá que el espaciado entre los conductores es tan pequeño que es como si fuera infinito. Dicho de otra manera, el campo eléctrico va a ir en la dirección vertical, y es cierto que en los bordes va a seguir una cosa medio así, como si fueran orejas, digamos, que se va abriendo.
Ahora, si están muy cerquita, la cantidad de campo que va en esa dirección es despreciable respecto a la cantidad de campo que va vertical. Y por lo tanto lo pienso infinito. Sí. Claro, necesito que haya bordes, pero acá igual las cargas se acumulan en el centro. No, porque me preguntan acá, que está muy bien la pregunta, si necesito que haya bordes para que se acumulen las cargas en los bordes. Acá estoy pensando en dos planos que son muy delgados, ¿ok? Y se van a acumular en la superficie del plano, porque el plano es una aproximación de algo volumétrico. Dicho de otra manera, lo que hay que pensar es que esto en realidad es, ¿no? Como, no sé, una cosa así y otra cosa así. Uno enfrente del otro. Entonces, ya tengo borde, que tengo todo este borde, ¿no? Todo esto es borde, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la carga se acumula en los bordes de un volumen se acumula, no en los bordes de un plano. ¿Está bien? Los bordes de un plano también se acumulan, pero me refiero a los bordes de un volumen. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, 1, la carga delta B es independiente perdón, la diferencia potencial delta B es independiente del camino. 2, si encuentro una distribución de carga, lo que tengo que hacer es encontrar una distribución de carga equivalente electrostática de la cual sepa el campo y se acabó. Bien. Bueno, y yo ya sé el campo de esto, ¿no? Supónganse que la placa de abajo está cargada con sigma y la placa de arriba con menos sigma. Entonces yo tengo líneas de campo y supónganse que sigma es positivo, simplemente para fijar ideas. ¿Ok? Supónganse que sigma es positivo y que tengo un eje Z que va para allá. ¿Está bien? Yo ya sé el campo de esto. Recuerden, ¿no? El campo de esto era la contribución de la placa inferior más la contribución de la placa superior. O sea que eso es sigma sobre epsilon 0 sobre 2 en Z menos sigma sobre 2 epsilon 0 en menos Z. Uno era la contribución de la placa superior y otra era la contribución de la placa inferior. Y entonces, esto es simplemente sigma sobre epsilon 0 en Z. En casa me siguieron con eso también, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esta cuenta la hicimos... Profe, ¿por qué lo restaste y después pusiste menos el versor? Sí, que en realidad es menos sigma, perdón. Menos sigma, tengo que sumar. Ah, ahí está, ahí está. Así, Perdón, ¿está perdón. bien? Es lo mismo, perdón, sí. Aceleré un poco. ¿Está bien? Es la suma de las dos componentes, lo que pasa es que una contribuye para el otro lado. Y le puse menos el versor porque está en menos Z. Por cierto, el otro día, cuando se estaba mostrando el Google Colab, ¿se acuerdan que cuando integré la carga de imágenes de una carga frente a un plano, me dio Q y no menos Q como había dado? Yo les dije, bueno, es porque están al revés los signos. Lo revisé y efectivamente si uno cambia los signos, cambiaba Q por menos Q. Pero en realidad la razón era otra, digamos. La razón era que la superficie de Gauss que yo había tomado tenía la normal saliente en la dirección negativa. Está corregido en el Colab. Después el que quiera me lo dice. Sí. Sí, ya llegó eso. ¿Me das un minuto? Sí, asumimos que es así. Ahora vamos a eso, ¿sí? Entonces tengo el campo eléctrico que es sigma sobre epsilon 0 por Z versor.
Entonces, ahora es fácil, ¿no? Porque la diferencia de potencial es directamente el delta B, es hacer la integral de E diferencial L. Y de vuelta, puedo ir por cualquier camino, pero voy a ir por el más fácil, digamos, ¿no? Que es ir derecho, ir en la dirección Z. O sea que directamente esto es sigma sobre epsilon 0 por D. ¿Está bien? Entonces ya acá casi estoy, porque calculé cuánto vale el delta B y calculé cuánto vale el delta B en función de sigma. Pues yo no quiero delta B en función de sigma, quiero delta B en función de Q. Pero es fácil eso, ¿no? Porque Q1 es simplemente hacer el área de la placa por sigma. ¿Está bien? Y entonces, haciendo que C es igual a Q1 dividido B1 menos B2, me da epsilon 0 por A sobre D. ¿Sí? Ahora voy a responder tu pregunta, pero antes déjenme decirles unas cositas. Lo primero es que es común a veces meter la pata acá con el tema de los signos. Por ejemplo, ¿qué está mayor potencial que otro? Ese tipo de cosas, ¿no? Eso está bueno pensarlo. Si qué es B1 y qué es B2, etc. Pero algo importante que se tienen que dar cuenta es que no importa cómo hagan la cuenta, este coeficiente C, como es equivalente al C11, tiene que ser mayor que 0. O sea que si este coeficiente es negativo, le pifiaron en un signo. ¿Está bien? De hecho, alguien me podría decir con toda justicia que acá le pifié un signo. De hecho, le pifié en 2 signos. Fíjense, lo primero es que llamé Q1 a A por sigma, pero en realidad en el capacitor 1 tengo menos signo. ¿Se entiende? Y el otro es que la diferencia de potencial puse directamente, no me preocupé si es B1 menos B2 o B2 menos B1. Pero no me importa, porque lo que me importa es que el coeficiente C sea positivo. ¿Está bien? Esto es positivo como tiene que ser. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Entonces, si el área es positiva y la distancia es positiva, esto es positivo. Una de las preguntas que me hacían acá en el aula es, ¿cómo sé que una distribución homogénea es efectivamente equivalente a dos conductores planos enfrentados? Bueno, supónganse que yo tengo estos dos conductores planos que tienen, y están marcados en azul, y los voy a conectar con una pila, ¿no? Que se simboliza con este simbolito. Entonces pongo el conductor de arriba a un potencial, el conductor de abajo a otro potencial. Profe, Sí, aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿por qué tiene que ser siempre positivo? el coeficiente C, porque acordate que el coeficiente C espera un minuto que se lío. ¿Qué pasa? Espera un minuto, ¿eh? Por acá. Espera un minutito. Bueno, espera un minuto que esto se cambió de lugar. Bien. Si se acuerdan de lo que vimos al principio de la clase, habíamos dicho que los coeficientes en la diagonal, C11, C22, C33, C44, CMM de un sistema de conductores,
eran siempre positivos. Siempre. Y después dijimos que en un capacitor llamábamos C a el coeficiente C11. Entonces, si C11 es positivo, entonces el coeficiente C es positivo también. ¿Está bien? ¿Se entendió en casa? Sí, sí, ahí dicen que sí. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta de por qué, dado dos conductores uno enfrente de otro, conectados a una pila, tengo una distribución de carga equivalente a la que tengo en dos superficies cargadas con signo menos signo. Entonces, los argumentos que voy a dar son básicamente argumentos de simetría. Pero primero voy a decir que si yo tengo de estos dos conductores conectados a una pila, eso significa físicamente que la pila puede dar o recibir cargas a los conductores en tanto sea necesario. O sea, la carga de un conductor y la carga del otro conductor pueden aumentar o disminuir libremente cumpliendo la ecuación Q es igual a C por B. Eso es lo primero. Una vez que yo cargo el conductor de arriba y el conductor de abajo con una carga, que tienen que ser iguales y opuestas, Q y menos Q, ¿ok? Una vez que yo cargo con eso, la pregunta es cómo se distribuye superficialmente esa carga. Si son dos conductores infinitos, o por lo menos estoy trabajando en el límite en el cual puedo pensarlos como infinitos, tengo simetría de traslación en el plano XY, o sea, en el plano perpendicular a la vertical. Y si tengo simetría de traslación, la carga en cualquier punto del espacio, XY, es igual a la carga en cualquier punto del espacio, X más delta X, Y más delta Y. Si tengo simetría en el conductor, tengo simetría en la distribución de las cargas, tengo simetría en el campo también. Entonces, lo único que yo podría tener es una distribución homogénea de cargas en el conductor de arriba y homogénea de cargas en el conductor de abajo. Y entonces, lo que puedo pensar es que no es un conductor, sino que simplemente una distribución de cargas electrostáticas, que es al final lo que el conductor es una vez que permito que se reorganicen las cargas. ¿Está bien? Bárbaro. Buenísimo. Entonces, déjenme mostrarles ahora dos ejemplos. El primero quiero ponerle números a esto. Otra vez vamos con Paint a hacer unas cuentas. Porque entonces lo que hice acá fue, otra vez en Google Colab, instalé Paint, que es el paquete de unidades. Lo importé, creé un registro de unidades. Y en un capacitor plano, la capacidad, como acabamos de ver, perdón, en todos los capacitores, es Q sobre C, B1 menos B2. En un capacitor plano es epsilon 0 por A dividido D. Entonces vamos a ponerle números a estas cosas. Supongamos que tenemos un capacitor plano de 200 milímetros cuadrados de área, ¿ok? Y 2 milímetros de separación. Fíjense que cumple más o menos con la idea de que es infinito, ¿no? O cuasi infinito, porque es mucho, el área es mucho mayor que la separación entre ellos, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, si fuera de 10 milímetros de lado, ¿ok? 10 milímetros de lado por 10 milímetros de lado me da 100 milímetros cuadrados, es un poquito más grande de 10 milímetros de lado. ¿Está bien? Y ese que es un orden de magnitud más o menos más largo que alto el capacitor. Y entonces calculo la capacidad como la permitividad del vacío por A dividido D. Y ahora lo voy a pasar a la unidad que vamos a utilizar, que es faradios. Los faradios, en honor a Faraday, es Coulomb sobre volt. Coulomb sobre volt es una unidad que, como el Coulomb, es muy grande. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Coulomb, o la carga del electrón, era 10 a la menos 19, me parece, Coulomb, ¿no? Entonces, un Coulomb era un montón de carga. Y como la capacidad es Coulomb sobre volt, un faradio es una capacidad enorme, enorme. De hecho, los que vienen a alguna escuela técnica y han trabajado con cosas electrónicas, saben que los capacitores
son mucho más chicos que un faradio, ¿no? Son microfaradios, ¿sí? Cosas así. De hecho, si agarramos este capacitor y lo pasamos a picofaradios, ¿sí? Pico es 10 a la menos 12, ¿sí? Recuerden, no es mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12. Si lo paso a picofaradio, me da más o menos un picofaradio. Esa es la capacidad de un sistema de placas conductoras que están separadas a 2 milímetros y tiene un área de 200 milímetros cuadrados. ¿Está bien? O sea, de 10 por 10 milímetros. Y ahora, fíjense que esto de acá lo calculé geométricamente, digamos, o sea, entre comillas, digamos, calculé el campo, calculé el potencial, calculé la carga que generó ese campo, y de ahí calculé. Entonces ahora puedo agarrar y fijarme qué carga tengo, y lo único que tengo que hacer es, como se ve ahí abajo, decir que la diferencia entre B1 y B2 es 1,5 volt, y entonces tengo, ¿cuánta carga tengo? Un picocoulomb. Entonces, un comentario aparte. Después vamos a hablar un poquito más de unidades y unidades. Pero fíjense que acá me estoy encontrando una nueva manera de definir cargas. ¿Se acuerdan cuando empezamos a charlar de que yo puedo medir posición y tiempo, y después puedo medir velocidad y tiempo, aceleración y tiempo, y ahí calculo fuerzas, y de fuerzas puedo calcular cuánto vale un coulomb poniendo dos cargas de una determinada distancia que se sientan en un newton, ese tipo de cosas? Bueno, uno podría ahora, si yo soy capaz de construir un sistema eléctrico, dos conductores, separados a una distancia muy específica, 200 milímetros de área y 2 milímetros de separación, si yo le pongo 1,5 volt de voltaje entre las placas, sé que la carga que voy a tener es 1,3 picocoulomb. Pero yo podría definir, si quiero, el coulomb de esta manera, a partir de la geometría de un sistema. ¿Se entiende? Es lo mismo en el fondo, porque para hacer esta cuenta, metí cuánto vale el campo, cuánto vale el potencial, o sea, que estoy metiendo ahí, si quieren, la fuerza coulombiana, estoy metiendo ahí el teorema de Gauss, pero bueno, lo estoy haciendo a través de otra manera. Y después lo que podemos hacer con esto es pensar cuánto vale la energía de un conductor. ¿Se acuerdan que la energía de un conductor era hacer un medio de la carga por el voltaje? Porque tenía que ser la integral de cada carga por cada voltaje, pero en cada conductor el voltaje era igual. Entonces podía sacar el voltaje factor común, me tenía que integrar la carga, la distribución de carga en todo el conductor, y ese era Q1. Entonces tenía un medio de Q1 por B1, un medio de Q2 por B2. Sí, perdón, el potencial. Yo me estoy adelantando, pero sí, es el potencial electrostático. Entonces, me queda un medio por Q1 por B1 menos B2, y si yo utilizo la ecuación de cuánto vale la capacidad, esto me da un medio de la capacidad por B1 menos B2 cuadrado. Y entonces yo puedo hacer la cuenta, y digo que cuánta energía tengo ahí, y tengo un picojoule casi. ¿Ok? Sí. No, porque acuérdate que Q2 es igual a menos Q1. Bien. Entonces, veamos ahora esto en acción. Estos simuladores de FET. Lo que se ve acá es un sistema de placas paralelas en el cual puedo cambiar. Ahí está. Puedo cambiar la distancia entre las placas, y fíjense cómo la capacidad va cambiando ahí arriba. ¿Ok? A mayor distancia, menor capacidad. Está bien porque la distancia estaba dividiendo. Después puedo cambiar el área. Y la capacidad escala con el área. ¿Está bien? Como se veía de la cuenta. En casa lo están viendo, ¿no? El FET este. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Entonces, ahora vamos a mostrar, además de esto, la carga.
La batería esta, que está simulada, entrega carga. Ahora está potencial 0, y entonces no importa qué es lo que yo haga, siempre la carga es nula, porque la diferencia de potencial entre las dos placas es 0. Entonces Q es igual a C por B. Si B es 0, la carga es 0. Entonces ahora vamos a poner una determinada potencial. Esa pila es una diferencia de potencial que yo pongo entre las dos placas, la de arriba y la de abajo. Y se me carga esto electrostáticamente. Y quiero que noten lo siguiente. Ya esto es solamente para que noten, lo vamos a charlar un poquito más en la tercera unidad. La flecha esa que aparece ahí arriba azul intenta mostrar la carga fluyendo, digamos. Si suma carga o resta carga por el cable, digamos. O sea, entrega de carga, sí. Sí. ¿Y pero de dónde sale la carga? Pero me preguntan por qué hace falta una pila para cargarse, si no se puede cargar solo. La respuesta es que la carga tiene que salir de algún lado, ¿no? Lo único que puede hacer el conductor es redistribuir su carga interna. Claro, si yo tengo dos conductores neutros, no pasa nada. Si yo tengo un conductor neutro enfrente de un conductor cargado, o de una distribución de carga, se va a polarizar el conductor. Pero la carga total va a ser neutra también. Pero yo estoy diciendo que es otra cosa. Tengo un conductor que está descargado, otro conductor que está descargado, neutros, los dos. Y ahora se cargan positiva y negativamente generando un campo eléctrico en su interior. ¿Está bien? Quiero que noten que lo que voy a hacer ahora es el equivalente a mover los conductores a potencial constante. Como está conectado a la pila siempre está fijando V1 menos V2 como 1,5 volt, o bueno, hay 1,5 volt. Entonces fíjense, si yo separo los conductores, cambia la capacidad, pero cambia la carga también. ¿Por qué cambia la carga? Porque como Q es igual a C por delta V, si delta V se mantiene fijo, y yo sé que separando los conductores geométricamente cambia la capacidad, entonces la carga tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Está bien? Pero hay otra manera de pensarlo que también está bueno. Fíjense que la diferencia de potencial entre las dos placas es siempre la misma. Entonces, si yo alejo las placas, el campo tiene que ser menor para que la diferencia de potencial sea la misma. Si el campo tiene que ser menor, la densidad de cargas tiene que ser menor, porque se acuerdan que cada carga positiva de acá es una línea de campo que sale de las positivas a las negativas, de las positivas a las negativas. Entonces, si yo quiero aumentar el campo, tengo que aumentar la densidad de carga para que haya más líneas de campo, ¿sí? Más densidad de líneas de campo, y por lo tanto la intensidad del campo sea mayor. Estoy diciendo siempre lo mismo de distintas maneras, porque en el fondo lo que estoy diciendo es que el potencial es proporcional al campo y el campo es proporcional a sigma. ¿Está bien? ¿En casa me siguieron con eso? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Me preguntan otra vez por las flechas azules. Fíjate, cuando yo acerco esto, voy a poner lejos. Cuando yo acerco esto, la carga positiva, vamos a mirar las cargas negativas, que son las azules, más fácil. Cuando yo alejo esto, la flecha azul va hacia la pila, ¿ves? Cuando yo acerco, la flecha azul va hacia la carga. ¿Por qué? Porque estoy cargando la placa, digamos. Simboliza eso, digamos. ¿Sí? Y con el área, aumenta la carga. Y claro, aumenta la carga porque aumenta la capacidad. Fíjense, ya lo vamos a charlar un poquito más después, pero fíjense cómo tener
un capacitor de, no sé, 200 milímetros cuadrados es como tener dos capacitores de 100 milímetros cuadrados. Porque yo puedo agarrar y pensar que hay una línea imaginaria que parte estos capacitores a la mitad, y es lo mismo, digamos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es mover esto a carga constante. Yo estaba cambiando la capacidad a potencial constante. ¿Cómo se les ocurre que pueda hacer esto a carga constante? Claro, desconecto la pila. Si yo desconecto la pila, ahora la carga no puede cambiar. La carga que quedó en la superficie de arriba es la misma siempre, no importa lo que haga. Y entonces ahí cambio la capacidad. ¿Sí? Y la carga no cambia. Pero ¿qué es lo que debería cambiar? El potencial. Entonces, para eso, puedo usar esto, que me permite medir el potencial. El potencial, que es 1,5 volts, dice ahí. ¿Ok? Entonces, si yo cambio esto, cambia el potencial. Está negativo porque están invertidos los cables, pero no importa. Obviamente, después lo van a ver en la vida real, que es mucho más divertido. ¿Ok? Acá estamos simulando todo nada más. Pero me parece que lo que está bueno esto es que ayuda a fijar ideas, esto de cómo, qué significa hacer algo a potencial constante y a corriente constante. Y a carga constante, perdón. Y la geometría es importante, pero cómo yo cambio la geometría, en qué condiciones, me varía qué es lo que se conserva y qué es lo que no se conserva. ¿No? Entonces, en síntesis de esta parte, construimos un conductor, perdón, un capacitor, que es un sistema de dos conductores enfrentados, digámoslo así, para decirlo rápidamente. El valor clave de ese sistema de capacitor es lo que se llama la capacidad del capacitor, que es simplemente el cociente de la carga sobre la diferencia de potencial entre ellos. La carga en uno de ellos y la diferencia de potencial entre ellos. Ahora, como no siempre puedo calcular geométricamente cuánto vale esa capacidad, digamos, porque tendría que calcular C11 y esa cuenta puede ser más o menos complicada, lo que me puedo dar cuenta es que si yo, por el motivo que sea, puedo calcular la distribución de carga en un conductor, puedo calcular de ahí, por integración directa o por Gauss, el campo eléctrico, y del campo eléctrico puedo calcular el potencial. Entonces, obtengo la carga, obtengo el campo eléctrico, obtengo el potencial, el coeficiente carga dividido potencial es la capacidad que estoy buscando. Y se mide en faradios, y el faradio es una unidad grande, y por lo tanto muchas veces la van a ver como microfaradios, picofaradios, nanofaradios, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un breve intervalo, y sí. Sí, la pregunta que me hacen acá en el aula es ¿por qué se define el faradio como algo tan grande? Y es básicamente por la definición de Coulomb. ¿No? En el momento que vos decís que un Coulomb es la carga que tiene un objeto, o dos objetos, digamos, que se atraen con una fuerza de 1 newton a 1 metro, te queda definido el Coulomb. ¿Está bien? Y después te tenían definido el volt, y el faradio es Coulomb sobre volt. Lo que vamos a ver es que, digamos, el tema es que se llega a las unidades eléctricas o electrostáticas a partir de la electrostática y de la electricidad. Son como dos caminos diferentes que tienen como órdenes de magnitudes diferentes para muchas cosas de interés. Entonces el volt quedó en valores razonables, ¿no? Las pilas son de 10 volts, 12 volts, el enchufe son 220 volts, son cosas razonables, pero las corrientes son razonables. No sé, un aparato puede consumir 100 mA, 500 mA, 1 A, 2 A, números razonables, pero eso implica que los Coulomb están totalmente fuera de escala. ¿Está bien?
Bueno, de escala, digamos. Son incómodos de trabajar, pero digamos, tampoco es tan grave. Bien, hacemos una breve pausa de 10 minutos y nos volvemos a encontrar. Resolviendo cuánto es la capacidad de otros sistemas altamente simétricos de conductores, ¿sí? No los voy a resolver en detalle porque primero son parte de la guía que ustedes resuelvan y además los han resuelto de alguna manera en la guía 1 también, ¿no? En el momento que ustedes logran hacer la conexión entre capacidad y conductores, y entre conductores y distribuciones electrostáticas, es como que se allana bastante el camino y no tienen que resolver todo de cero. Entonces vamos a suponer que tenemos un capacitor cilíndrico, otra vez infinito, aunque por ahora vamos a suponer una altura h para poder hacer las cuentas. Entonces que sea infinito significa que es mucho más alto que su altura h es mucho más grande que su radio, ¿sí? Sí. Exacto, exacto. Lo que siempre voy a decir es que Q1 es la carga del conductor interior, digamos. ¿Ok? Adelanté. Entonces, lo que vamos a pensar es cuánto vale la carga de este conductor, de ahí cuánto vale el campo de este conductor, y de ahí cuánto vale la diferencia de potencial entre un conductor y el siguiente, y de ahí cuánto vale la capacidad, ¿no? Entonces siempre es el mismo proceso. Vamos a pensar en carga, campo, potencial. Entonces, ya sea que el conductor 1, el interno, sea macizo o solamente superficial, no me importa, porque en un conductor la carga se distribuye en la superficie. Entonces yo lo que sé es que tengo alguna carga, pongámosle, en la superficie de este conductor. Y cuando marco esto, obviamente no me refiero solamente a los bordes de arriba y de abajo, también hay, no sé, en todos lados, ¿no? Y después la otra cosa que sé es que por la simetría del sistema, y esto de vuelta lo voy a repetir de manera muy escueta porque ya lo charlaron en la práctica y lo van a volver a charlar, yo puedo hablar sobre el potencial de esto, el campo de esto, y puedo decir que en principio, utilizando coordenadas cilíndricas, tengo un campo eléctrico que va en función de R, de θ y de z, pero por argumentos de simetría puedo simplificar a esto a un E sub R que dependa de R y esté en R versor, ¿no? El campo es radial y solamente depende de la coordenada radial. Y todo eso lo hago por argumentos de simetría. De vuelta, lo charlamos antes y lo charlaron en la práctica, pero brevemente esos argumentos son que si yo roto los conductores, no me doy cuenta de que hayan cambiado, y por lo tanto, la distribución de carga de los conductores tiene que respetar la distribución geométrica de los conductores. Segundo, dado que la distribución, entonces la distribución de carga sigue a simetría cilíndrica. Dos, dado que tengo simetría cilíndrica y distribución de cargas, el campo no puede depender ni de θ ni de z, porque si yo roto el cilindro o me muevo en z, no me doy cuenta que la distribución de cargas haya cambiado, ¿sí? Y por eso el campo es únicamente dependiendo de R. Y 3, está en la dirección radial, porque cualquier punto del espacio que yo tenga, no sé, tengo un elemento, y por cada elemento de carga que esté, por ejemplo, arriba de ese y abajo de ese, por cada elemento que tengo arriba, perdón, tengo un elemento abajo, de tal forma que las componentes Z y la componente tangencial se compensan, se anulan, y por lo tanto el campo es solamente radial. ¿Ok? Entonces son
los mismos argumentos que ustedes utilizaron en electrostática, salvo que le estoy agregando un argumento inicial de decir que la distribución de carga a la cual arriba el conductor respeta la simetría geométrica del conductor. ¿Sí? Bueno, y ahora ustedes ya saben cuánto da esto, porque esto es como un cable cargado o una superficie cargada, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Se hacía una superficie de Gauss, así, y entonces el flujo a través de esa superficie de Gauss, así, era nulo por las tapas de arriba y de abajo, y solamente tenía componente radial. Entonces uno decía, bueno, el flujo es igual a el campo que depende solamente de R, en un valor R grande, que es el lugar donde yo estoy mirando el flujo, por el perímetro de ese cilindro de Gauss, ¿sí? Que es 2πr, por la altura de ese cilindro de Gauss, que la voy a llamar h chiquita, perdón. Bueno, en un minuto. Sí, espera un segundito. En casa que se me salió la presentación del... Ahí está. Bien. Y ahora. Bien. Entonces, por 2πr por la superficie de Gauss, dije. Que la voy a llamar, o la voy a llamar h de Gauss. Y el flujo tenía que ser igual a la carga encerrada. Pero la carga encerrada es simplemente la distribución superficial de carga sobre el conductor 1 por el perímetro del conductor 1, 2πr1, por el alto de la superficie de Gauss. Y esto valía para todo R menor o igual a R2, que es el menor y mayor o igual que R1. Y bueno, de acá salía el campo eléctrico. Decíamos que el campo eléctrico radial en la dirección R era sigma por R1 sobre R, el lugar donde estoy evaluando. ¿Está bien? Sí. Igual a sigma 1, esto de acá, igual a sigma 1 por 2pi R1, perdón. Sí, me falta la opción entera. Voy a aclarar acá. 2 sigma por... ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. Hoy venimos mal con esto. Cambiamos la compu y tenemos que arreglar algo y vamos de vuelta con esa parte, disculpen. No. Bueno. Vamos a ver. No sé por qué no viene, ¿eh?
Ahí está. Bien. Entonces, sigma 1 por 2pi por R1 por HG. ¿Sí? Fíjese que todo eso es la carga del cilindro, la carga encerrada en el cilindro de Gauss, ¿ok? Dividido epsilon 0, como me informaron acá. Y acá entonces dividido epsilon 0. Esta cuenta la hicieron ustedes varias veces. Fíjense que es lo mismo del cable, es lo mismo de todo, ¿no? Es la carga y depende como 1 sobre R. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es calcular cuánto vale ir de un punto del cilindro 1 a otro punto del cilindro 2, que puedo ir por cualquier camino, ¿no? Pero obviamente voy a ir por el camino más derecho, que es caminar desde R chiquita igual a R1 hasta R chiquita igual a R2, ir por la componente radial, porque el campo es radial, ¿no? El campo apunta en la dirección radial. Entonces me voy a mover por esa dirección. Y entonces, si yo agarro este campo, sigma por R1 sobre R sobre epsilon 0, y lo integro desde R1 hasta R2, obtengo un logaritmo. Y bueno, eso es efectivamente lo que tengo. El potencial, la diferencia de potencial es el cociente entre los logaritmos, ¿no? Porque se acuerdan que restar logaritmos es el cociente de sus argumentos. Y entonces la capacidad, que es la carga dividido en... Me está faltando un sigma ahí, ¿no? No, está bien. Está perfecto. La capacidad, que es la carga dividido la diferencia de potencial, es 2pi epsilon 0 por h, la altura del cilindro, dividido el logaritmo de R2 menos sobre R1, donde R2 es el radio del cilindro exterior y R1 es el radio del cilindro interior. ¿Sí? Ahí h es la altura del cilindro entero, ¿no? Que después la ves a aprender infinito. No es la de superficie de Gauss, la superficie de Gauss es algo. Noten que estas cuentas yo las estoy haciendo rápido y después ustedes las tienen que rehacer, ¿no? Yo las estoy haciendo para contarles conceptualmente cómo nos organizamos, cómo hacemos todo el proceso de obtener la capacidad a partir del potencial y la carga. Pero en el momento que estén más cancheros con lo que es entender un campo eléctrico, calcularlo, dibujarlo, hacer superficie de Gauss y todo eso, lo van a poder hacer sin problemas. Porque en el fondo estamos haciendo las mismas cuentas que hicieron en el problema 1. Estamos en la unidad 1. Estamos calculando, ya sea por integración directa o ya sea por Gauss, el campo eléctrico de una distribución altamente simétrica. Es todo lo que estamos haciendo. Capacitor esférico. Tengo una esfera y otra esfera concéntrica con la primera. Entonces otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir de la carga al campo y del campo al potencial, para después poder escribir que C es igual a Q por B1 menos B2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y decir, bueno, si dado que los conductores tienen simetría esférica, las distribuciones de carga finales van a tener simetría esférica. Entonces, la distribución de carga sobre el conductor 1 va a tener una simetría esférica. Entonces, este sigma tiene simetría esférica. Y por lo tanto, sigma es una constante en ese radio. Quiero que noten una cosa que yo estoy haciendo implícitamente desde que arranqué a resolver esto después del intervalo. Nunca me estoy preocupando por la carga en el conductor 2. ¿Por qué?
¿Alguien en casa? ¿Alguien? ¿No? ¿Acá? ¿Por qué nunca Porque me preocupo por la carga en el conductor 2? como son conductores, la carga encerrada va a ser 0. ¿No? En la carga Por lo encerrada mismo. va a ser ese 0, es cierto, eso, pero ¿por qué nunca miro la carga en el conductor 2 y sí miro la carga en el conductor 1? ¿Eh? Me dicen por qué hay una relación entre Q1 y Q2, eso es correcto. Exactamente, pero hay algo más. Fíjense, lo que yo estoy calculando siempre es el potencial B1 menos B2. Para calcular el B1 menos B2, puedo hacer cualquier camino, pero el camino más racional posible es moverme de B1 a B2 sin nunca entrar a B1 y sin nunca entrar a B2. ¿Ok? Y dado que la definición de capacitor que yo utilicé es que el conductor 1 esté encerrado dentro del conductor 2, si el conductor 1 está encerrado dentro del conductor 2, para calcular el campo en el camino que yo haga de 1 a 2, tengo que seguir un camino que va a estar entre 1 y 2. Nunca me voy a ir por afuera de 2, etc. Entonces la superficie de Gauss que yo voy a meter siempre va a tener que englobar a 1 y nunca va a tener que englobar a 2. Porque a mí me interesa el campo en esta región, digamos. No me interesa el campo afuera. Como me interesa el campo en esa región, la superficie de Gauss va a tener que estar en esta región. ¿Se entendió eso en casa también? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, déjenme dibujarlo otra vez eso. Tengo mi carga. El campo que me interesa está acá. Y me interesa este campo porque lo que yo tengo que hacer es calcular el potencial entre 1 y 2. Entonces, para calcular el potencial entre 1 y 2, tengo que ir de 1 hasta 2. Y lo más razonable es ir derechito, de 1 hasta 2. Punto. Y entonces la superficie de Gauss, la más razonable, va a estar entre 1 y 2. Y si la superficie de Gauss está entre 1 y 2, la única carga que engloba es la que tiene 1, no la que tiene 2. Y por eso, en todas estas cuentas, nunca me ocupo de la carga de 2. ¿Está bien? Fantástico. Entonces, otra vez, tengo simetría esférica y por lo tanto, el campo tiene simetría esférica. Y eso significa que E de R, θ, phi, vector, es en realidad un campo de R en R en la dirección, radial. ¿No? Y otra vez voy a calcular el flujo. Voy a decir que el campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico a través de la superficie de Gauss marcada en verde es E de R grande, donde R grande es el radio de esta superficie de Gauss, por el área de la superficie de Gauss, ¿sí? Que es 4pi por el radio al cuadrado. Y eso es igual a la carga encerrada, por 1 sobre epsilon 0. Y la carga encerrada que está ahí adentro es la densidad de carga por el área en el cual está esa densidad de carga superficial, que es 4pi por el radio de la esfera 1 al cuadrado. Y por lo tanto, E de R radial es simplemente 1 sobre epsilon 0 por sigma R1 cuadrado sobre R cuadrado.
Espera que voy a dar un momento que corrijo acá para que se entienda bien. 1 sobre epsilon 0. Sí, perdón. Es el área de... El área R4, el área, o sea, estoy poniendo el área de la superficie, ¿no? No me importa el volumen porque las densidades de carga son superficiales. ¿Está bien? Y entonces ahora integro el campo eléctrico siguiendo este camino, qué sé yo, este camino L. Pero bueno, el interés de ese camino es integrar 1 sobre R cuadrado desde R hasta R igual a R1 hasta R igual a R2. Y eso es una diferencia de potencial, y la puedo calcular, nada, y calculo eso. ¿Está bien? Entonces fíjense que siempre hice exactamente lo mismo, ¿no? Agarré un sistema, de ahí calculé una distribución de carga, de ahí calculé el campo, de ahí calculé el potencial, y de ahí calculé la capacidad como la carga sobre el potencial. Noten que tanto en este ejemplo como en el anterior, el capacitor plano, en el capacitor cilíndrico, en el capacitor esférico, se me canceló de todos lados la carga. Solamente me quedaron cosas como los radios, las alturas, las áreas, las distancias. Y está bien eso, ¿no? Porque la capacidad dijimos que es un factor geométrico. ¿Sí? Bien. Sí. Sí. Claro, yo lo que puedo hacer es, en realidad, después lo vamos a ver en la parte, digamos, 2, pues yo trabajo con circuitos de corriente alterna, ¿sí? La capacidad unida a una resistencia, que también es un elemento que vamos a hablar en 3 semanas, más o menos, en 2 semanas, puedo formar un circuito que tiene una resonancia. Entonces yo midiendo la resonancia o el decaimiento de ese sistema, ¿no? Puedo medir su capacidad. De manera análoga a que cuando yo tengo un resorte con una masa en un fluido, puedo conocer las propiedades de ese sistema resorte, masa, fluido, mirando las oscilaciones. Yo mirando las oscilaciones eléctricas puedo saber las propiedades inductivas, capacitivas y resistivas de ese circuito. Esa es una de las maneras en las cuales se hace, ¿sí? Y si yo tengo una muy buena fuente de carga, o sea, si yo puedo agarrar e inyectarle a esto un picocoulomb, bueno, le inyecto un picocoulomb, lo desconecto y mido el potencial, y ahí mido la capacidad. ¿Okay? En la práctica, en general, lo que se hace es una combinación de las dos cosas, que es lo que digo. Se fabrica algo con una geometría conocida, y la tolerancia que yo tengo en el proceso de fabricación, o sea, cuántos errores yo cometo, después se propaga a la capacidad. Es decir, yo puedo tener capacitores que es 0,33 nanofaradios más o menos 5%. ¿De dónde sale ese 5%? De los errores de fabricación. ¿Se entiende? Sí. No, es que esto, para poder entender, me preguntan acá cómo está armado este capacitor. Para poder entender esto nos falta algo, que falta entender lo que es un dieléctrico. Bancame una semana. ¿Sí? ¿Sí? No, acá el campo decae como 1 sobre R cuadrado, ¿no? Porque está ahí. El campo sigue la geometría de la unidad 1 de electrostática. No importa que sean conductores. Porque fíjate que siempre nos está interesando la diferencia de potencial entre un conductor y el otro. Y eso lo único que importa es el campo en el vacío. En el espacio entre los conductores. Bueno, para terminar, y más rápidamente, quería discutir brevemente la enorme cantidad de aplicaciones que tienen estos capacitores. Lo voy a hacer de manera muy restringida porque todavía nos falta hablar mucho de circuitos para entender esto. Pero me gustaría contarles brevemente que una de las aplicaciones que hay en los capacitores es su capacidad de convertir una señal de movimiento a una señal eléctrica. Porque si yo tengo 2 capacitores y los acerco y los alejo, estoy afectando su capacidad y por lo tanto estoy afectando su relación carga
y voltaje. Entonces, si yo tengo a carga constante, cambia su voltaje. Si yo tengo voltaje constante, cambia su carga. Entonces, un pequeño cambio de distancia puede darme lugar a un cambio de voltaje. Y de hecho, esto se usa en micrófonos. Por ejemplo, los micrófonos, digamos, hay de muchos tipos, pero uno podría agruparlos en dos. Los micrófonos dinámicos, que vamos a hablar un poquito más de ellos en la unidad 5 y 6, que son los micrófonos que probablemente ustedes conocen, que funcionan con un imán, básicamente, que se mueve cerca de una bobina, y eso genera una corriente eléctrica. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de magnetismo después del primer parcial. Y los micrófonos de condensador, que vamos a verlos ahora en la unidad 2 y 3, son básicamente dos placas muy finitas y muy cercanas entre sí, que se mueven una respecto de la otra. Entonces, cuando uno habla, la onda de presión que genera al hablar golpea contra una de las placas, la placa de arriba, y la acerca o la aleja de la placa de abajo. Y eso cambia la capacidad que forman ambas placas. Y por lo tanto me da lugar a una señal eléctrica. ¿Se ve eso? Sí, parece un piezoeléctrico. Un piezoeléctrico es un cristal que cuando yo lo aprieto, ¿sí? O lo estiro, me da una señal eléctrica también. Pero funciona por principios distintos, digamos. ¿Sí? Sí, no, pero digo como que, onda, la forma de generar la señal es la misma. Correcto, traduce ¿Y es reversible movimiento. también el micrófono este ¿Es reversible el micrófono de condensador? ¿Cómo reversible? Porque el dinámico, por ejemplo, funciona tanto como parlante como como receptor. Está bien. No, bueno, acá fíjate que yo no soy capaz de... Acá yo no puedo cambiar la geometría eléctricamente, ¿ok? En principio tendría que tener una membrana muy flexible y cargarlo yo, forzar la carga para que eso cambie. Y eso va a dar un movimiento muy pequeño. ¿Sí? No va a mover aire suficiente. Entonces, el sonido mueve la superficie exterior y la superficie exterior se acerca o se aleja de la superficie interior, o sea, las dos caras de capacitor. Tengo una resistencia, que es este elemento que se ve acá, que después vamos a hablar cuando leamos circuitos, y esto es una pila que polariza el sistema. Entonces, fíjense, tengo el sistema a un potencial determinado, y acercando o alejando las placas, cambio la capacidad y por lo tanto cambio la carga, genera una corriente eléctrica. ¿Está bien? Algo que yo les puse acá de una hoja de datos, perdón, de un trabajo, es que fíjense que dice que la distancia entre las placas, estas es típicamente entre 15 y 25 micrones, y que la capacidad es entre 3 y 70 picofaradios, y que los diámetros de estas placas va entre 3 y 24 milímetros, ¿no? O sea, más o menos tiene el diámetro máximo de una moneda, más o menos, ¿no? O sea, esto que está acá mide como una moneda, pero está separado una placa y la otra 15 micrones entre sí, ¿no? 15 micrones, recuerden, un micrón es una millonésima parte de metro, ¿no? Es agarrar un milímetro y dividirlo en 1000. O sea, están muy, muy juntitas esas placas, ¿sí? Pero no hacen contacto eléctrico, no se tocan los dos conductores. Se acercan y se alejan nada más. ¿Sí? Y eso me da 70 picofaradios más o menos. Sí. Sí, un montón. Sí, sí. Me preguntan si los bordes son importantes. Y sí, los bordes son súper importantes en muchos casos. Porque además, donde tenés los bordes, muchas veces tenés campos eléctricos grandes, por los efectos de bordes. En general, como hay una relación entre diseño y lo que yo quiero obtener, los diseño para que esos no sean importantes, pero si no los tengo en cuenta y los factorizo dentro de la ecuación. O sea, tendría que pensarlo un poco. No tengo una respuesta así, si es ¿cuándo se utiliza los bordes? Lo tengo que pensar un poco. O sea, lo pienso y te digo la clase que viene. Bueno, esto es un micrófono condensador. Perdón, con las cuentas que hicimos antes, ustedes pueden repetir estas cuentas con las cuentas que hice en Paint y hacer la cuenta de esta, ¿sí? Perdón, otra cosa que vi. Fíjense que lo que dice es que el diafragma, esto que se mueve, es una placa de entre 2 y 8 micrones de diámetro. O sea que tengo una placa de 2 micrones o 8 micrones de diámetro, separada de la siguiente placa entre 15 y 25. O sea, realmente está muy cerquita. Y el diámetro es de milímetros, o sea, es miles más grande. O sea, es muy, muy infinito este
este conductor, este capacitor. Otro uso que está buenísimo es el de los acelerómetros. ¿Cómo funciona un acelerómetro? Bueno, básicamente es un sistema que tiene una masa conocida, un resorte conocido y algún tipo de sistema de disipación. Por ejemplo, puede estar todo sumergido en aceite. Entonces, cuando yo acelero, como fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Cuando yo acelero, se desplaza la masa, y como yo conozco la constante del resorte, puedo obtener la aceleración a partir del desplazamiento de la masa. Y el elemento que funciona como disipador, lo que hace es que cuando yo dejo acelerar, el sistema tendería a oscilar rápidamente. Entonces, eso es muy malo porque me impide medir de vuelta. Entonces, este sistema disipador lo que me genera es una oscilación sobreamortiguada o con amortiguamiento crítico, de forma tal que el sistema esté otra vez en reposo, listo para medir. ¿Está bien? Así funciona el acelerómetro. En los celulares de ustedes, y en un montón de dispositivos, hay acelerómetros hechos con lo que se llaman MEMS, que son Micro Electromechanical Systems. Son dispositivos que tienen un sistema que es esto que está acá, y esto que está acá, es como un resorte. Imagínense una varilla que la puedo doblar. Entonces, si yo puedo doblar, esa varilla que yo la doblo, vuelve a su lugar como si fuera un resorte. Entonces, cuando yo acelero, se mueve esto para adelante como si fuera un resorte. Y ahora, esta varilla que está acá se acerca a la vecina y cambia la capacidad CS2. Y la hace más grande que la capacidad CS1 porque se achicó la distancia. Entonces yo midiendo la capacidad CS1 y CS2 puedo saber cuánto aceleró, porque puedo saber cómo cambió la geometría. Esta varilla del medio es como la inercia del sistema, es como la masa. Y el disipador es todo el sistema que pierde mucha energía por todos los movimientos de estiramiento y compresión de estas varillas. Lo interesante de estos MEMS, que son realmente micros, fíjense, esto es una estructura de MEMS, esto que les conté acá a la izquierda es lo que está acá a la derecha. Esta distancia que está acá son 100 micrones. O sea, todo este dispositivo mide una fracción de milímetro. Y tengo todos estos peines que forman estos sistemas de capacitores móviles entre sí. Entonces, si yo ahora tengo uno de estos horizontal, uno vertical y otro en la otra dirección, puedo medir la aceleración en X, en Y y en Z. Y eso es lo que está adentro de todos los celulares de ustedes y con los cuales ustedes pueden medir la aceleración de la gravedad, etc., ¿no? Y funcionan para darles respuesta a cómo está orientado el celular, etc. ¿Está bien? Algo que me gustó de esto, por ejemplo, este celular, el Samsung Galaxy Note 3, tiene este integrado que está acá. Es un integradito que, fíjense, mide 4 por 5 por 1 milímetro. ¿Ok? O sea, 4 milímetros por 5 milímetros por 1 milímetro de espesor está dentro de tu teléfono. Y ese aparato tiene 3 canales para medir aceleración, para medir más o menos 2G, más o menos 8G, más o menos 16, tienen como distintas sensibilidades, ¿ok? Que se puede hacer, ya sea cambiando la electrónica de detección, pero también se puede hacer generando múltiples copias de este sistema de detección con distintas, por ejemplo, fuerzas del resorte, digamos, que siempre se mueva lo mismo, pero algunos con más fuerza restitutiva, otras con menos fuerza restitutiva. Y algo que no encontré los datos de este específico, pero encontré otro que decía que cuando está en estado estacionario tiene una capacidad de algunos picofaradios y que cuando acelera cambia la capacidad en algunos femtofaradios. Femto es 10 a la menos 15. Entonces el cociente entre picofaradios y femtofaradios es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces fíjense que la capacidad cambia una milésima parte. Y eso, con esa detección yo detecto la aceleración. Por la aceleración. Por un cambio de femtofaradios, ¿no?
Y eso significa que estoy desplazándome, estoy cambiando la capacidad más o menos una milésima parte también. Una distancia también. Se usan en todos lados estos acelerómetros, pero hay otro dispositivo también que es interesante, que son los giróscopos. Entonces, los giróscopos, ustedes, digamos, tienen dos funciones: estabilizar, pero también monitorear rotación. Es el ejemplo clásico de física 1 de la rueda de bicicleta, que yo la giro y me hace girar a mí. Ese tipo de cosas son los giróscopos. Y se utilizaba desde hace muchos años por ejemplo, se reemplazaban las brújulas magnéticas por brújulas de giróscopo. O sea, una brújula que apunta siempre al norte, no porque funcione magnéticamente, sino porque estaba alineada con el norte, ¿okay? Por rotación. Y entonces hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, se utilizan en el transbordador espacial, en satélites, en aviones, se utilizan en barcos, y recientemente se empezaron a utilizar en dispositivos de consumo masivo, en celulares, en la estabilización de las cámaras, digamos, cómo hacen las cámaras para estabilizar las fotos, ¿no? A pesar del pulso de uno. Los jueguitos que dependen de cómo yo voy moviendo ¿cómo se llama? El celular, funcionan con estos giróscopos y acelerómetros, los inclinómetros, en fin, todas esas cosas utilizan estos giróscopos. Y, de hecho, me parece una de las grandes aplicaciones de estos giróscopos, en el momento que entran en el mercado, son con la Nintendo Wii. Vieron que tiene el controlador ese de movimiento, ahí se empiezan a producir masivamente, y con el iPhone 4, digamos. Y, se usaban antes estos aparatos también, pero eran como tenían más nicho, pero ahí terminan de entrar en el mercado masivo general. Y básicamente hay distintos tipos de giróscopos, pero hay algunos que se llaman giróscopos resonantes que utilizan la fuerza de Coriolis. ¿Recuerdan la fuerza de Coriolis de física 1? Es una pseudofuerza que aparece cuando yo estoy viendo un movimiento en un sistema rotante. Entonces, la velocidad del sistema inercial es la velocidad del sistema rotante más omega, la velocidad de rotación del sistema rotante, por el radio vector. Y ustedes pueden calcular la aceleración, no lo voy a hacer yo. Lo que importa es que si yo tengo un objeto que está en t igual a 0 en este lugar, y se mueve a velocidad constante, a una velocidad, digamos, sistema inercial, en el sistema inercial se mueve, pero en el sistema no inercial, el sistema que rota con la plataforma rotante, aparenta tener un movimiento como este, y la fuerza que genera ese movimiento, o la pseudo fuerza que genera ese movimiento, es la fuerza de Coriolis. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? No voy a hacer. Entonces, fíjense que si yo puedo utilizar la fuerza de Coriolis para medir un movimiento angular. Y esto se hace con un giróscopo resonante, que funciona de la siguiente manera. Este que está acá es el MEM, que fíjese, esta barra son 200 micrones, que estaba en el iPhone 4. Esto que está acá, a la derecha, es más o menos lo que está puesto acá a la izquierda. Es un sistema que otra vez tiene un resorte y un disipador, nada más que ahora tiene en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Y en lugar de dejarse llevar simplemente, lo que hace es oscilar así horizontalmente, forzado por una fuerza externa. O sea, es como que externamente lo van moviendo para que haga un movimiento horizontal. Y por Coriolis, cuando haya un giro en la dirección perpendicular al pizarrón, esto se va a mover en la dirección vertical proporcional a ese giro, por la fuerza de Coriolis. Entonces yo tengo un sistema que estoy haciendo oscilar todo el tiempo y moviendo cómo se va de la línea de oscilación, es como yo miro si está rotando en la dirección perpendicular a eso. Con 3 de estos puedo tener un giróscopo para cualquier ángulo. Y quiero que noten el tamaño, estos no son 200 micrones. Sí. No, estos general se fabrican preguntan acá cómo se fabrican estas cosas. Se fabrican en general, hay dos partes de los procesos. Uno es el proceso de diseño, que se hace utilizando lo que sabemos de mecánica, de electrónica, etc., para diseñar un sistema que se simula
a ver si cumple con las propiedades mecánicas y eléctricas de interés. ¿Ok? El problema es que cuando uno más miniaturiza, la física que uno conoce va dejando de valer cada vez más, porque vamos llegando a los límites en los cuales estos valores mesoscópicos de los que yo hablaba dejan de ser mesoscópicos. Una vez que yo llego a un diseño, se hace primero a escala piloto, que en general se tienen técnicas de microfabricación que son capaces de fabricar unos pocos, 10, 12, 20 de estos dispositivos en un chip. Tienen la capacidad de ser muy rápidamente fabricados, muy rápidamente modificados, o sea, puedo fabricar uno distinto a otro, distinto a otro, distinto a otro, distinto a otro, pero puedo fabricar muy pocos entre sí. No sé, tal vez 20, 50, 100, nada más. Una vez que llego al diseño final, y ya lo probé, puedo, con técnicas por ejemplo, de litografía, que son técnicas en las cuales yo genero una máscara, y después voy haciendo deposiciones de materiales, y eso puedo fabricar millones, digamos, ¿no? Que es lo que necesito para tener una industria de consumo masivo. ¿Se entiende? Si quieres, después igual lo charlamos más en detalle. ¿Sí? Y todo esto son todas partes móviles, eso también es loco. Bueno, entonces los acelerómetros, los giróscopos, están en todos lados, y lo que quiero que entiendan es que todos se basan en medir un cambio de distancia. Y ese cambio de distancia se mide capacitivamente. Se mide un cambio de capacidad. Las pantallas táctiles, las de sus celulares, algunas funcionan también con una medición de capacidad. Y un poquito de esto vamos a hablar más adelante también. Entonces, en resumen, en la clase de hoy lo que hicimos fue establecer una ecuación que es Q igual a C por B1 menos B2 para un sistema de un capacitor, de un condensador, de un conductor que encierra a otro conductor. Y lo que vimos es que, digamos, no importa la forma, si yo consigo encontrar el campo eléctrico, puedo calcular la diferencia de potencial y puedo calcular entonces el cociente Q1 sobre la diferencia de potencial, y eso es la capacidad que estoy buscando. Y todo eso lo puedo hacer con lo que ustedes saben de electrostática, porque si encuentran la distribución de cargas, pueden seguir. La clase que viene vamos a discutir cómo podemos cambiar la capacidad de un capacitor, pero manteniendo la geometría. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para aumentar la capacidad de un sistema manteniendo la geometría? ¿Sí? Y ahí vamos a hablar de dieléctricos y vamos a poder empezar a discutir cómo se fabrican estas cositas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en casa? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, entonces hoy cerramos acá. No, todo bien. ¿Prácticas acá? Sí. Hola Hernán, por las dudas aviso que sigue grabando, ¿eh?